Hola, buenas. Primero quiero dar las gracias a los que estáis escuchando mi charla y creéis que podéis aprender algo con ella. Intentaré hacer esto lo más ameno posible. Cuando hace 3 semanas me dijeron si quería colaborar, la verdad es que me costó muy poco decidirme porque los que seguimos trabajando, teletrabajando en la retaguardia, pues es una forma que hemos encontrado de aportar algo más a esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir. Y os animo a todos que además de quedaros en casa y seguir las recomendaciones de nuestros sanitarios, pues aportéis en la medida de lo que cada uno pueda para que esos que están en primera línea puedan seguir trabajando y tanto ahora como después intentemos minimizar los daños que creo que no van a ser pocos. Así que los que queráis aportar a Cruz Roja, acordaros de mandar el justificante a la cuenta de correo que aparece en pantalla, a info@coronacon.com. Recordaos que en Corona son ceros y cuatro, no son letras. Y así de alguna forma podemos contabilizar pues, el fruto que está dando esta iniciativa. Como algunos igual no me conocéis, bueno, me llamo Belén, soy orensana de nacimiento y viguesa de adopción. Estudié ingeniería industrial, pero bueno, por caprichos del destino acabé trabajando en telecomunicaciones. En algún punto de esta vida laboral me dediqué al safety, soy técnico superior en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades que pudo ser, porque sabéis que la cuarta está reservada a sanitarios y por ahora aún no se me dio por estudiar medicina. Y como dice un amigo, el prevencionista nace, no se hace. Y entonces los que creemos que es mejor prevenir y estar preparados que luego corregir y parchear, sea en el ámbito que sea, pues al final acabé trabajando en ciberseguridad. Mi jornada la ocupo pues entre la empresa en la que trabajo, que es una empresa gallega y que se llama Validea, que somos de esos afortunados que podemos seguir teletrabajando y supongo que algún compañero tendré escuchándome y estos días algún ciberejercicio les he hecho, así que bueno, espero que me perdonen. Aparte, bueno, colaboro con el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Vigo, que soy miembro de la Junta de Gobierno y que les agradezco que cada vez que tengo una idea loca, pues siempre me estén apoyando, especialmente en todos los temas de ciberseguridad. Además, soy, pues eso, coordinadora para Galicia del Centro de Ciberseguridad Industrial, que para los que no lo conocen, es una entidad sin ánimo de lucro y cuyo principal objetivo es el impulsar y continuar con la mejora de la ciberseguridad industrial. Allá donde podemos llegar, que son ya muchos países, y implicando a todos los actores de la ecuación, pues organizaciones, expertos, integradores, fabricantes, reguladores y todo aquel que pueda aportar algo. Pues además estoy en otros fregados, como organizar con Antonio de Hackambis cada trimestre en Vigo, la Beacon, que por esta pandemia tuvimos que aplazar y a ver si en breve podemos ya ponerle plazo a la edición de 2020. Y bueno, en algún ratito que puedo, pues en el programa de cibercooperantes de INCIBE, pues damos charlas de concienciación en los colegios porque las nuevas generaciones la verdad es que vienen pisando fuerte. Eh, Soy chica OT, no voy a cantar ni esperéis que lo haga, pero creo que necesito que algunos entiendan esa parte de lo que es OT y de lo que es IT. OT es todo eso que tiene que ver con los procesos, la monitorización y los sistemas de control industrial, aunque normalmente cuando hablamos de ciberseguridad todo el mundo lo asocia a IT, a información, a telecomunicaciones. Pero al final de la charla espero que entendáis que estos dos mundos, aunque parecen muy separados, están muy, muy, muy relacionados. El año pasado, en la edición de 2019 de Navaja, Pilar y yo dimos una charla sobre forense industrial y se nos ocurrió ponerle el título del Mordor de la ciberseguridad, porque al final veíamos que la gente que trabaja en ciberseguridad, el mundo industrial lo veía como eso, como una zona muy oscura. Bueno, sí, a veces con chimeneas y humo, otras veces con muchas luces y ruido, pero que al final nadie sabía lo que pasaba por allí y nadie se atrevía a meterle mano. Durante mucho tiempo la ciberseguridad se basó en seguridad por oscuridad. Tú no sabes lo que pasa, con lo cual nadie va a entrar. Desgraciadamente la modernización tecnológica y la creciente digitalización, el 2.0, 3.0, 4.0 y la hiperconectividad que tenemos y la dependencia tecnológica hace que esto cambie. Cada vez automatizamos más,
generamos confort y mejoras en los entornos de trabajo, y el ser humano va a ser sustituido por máquinas en esas tareas más penosas y repetitivas, pero va a seguir estando presente. Va a seguir siendo esencial, pero necesitará adaptarse a nuevas condiciones y a nuevas tareas. Y la ciberseguridad va a pintar mucho en este nuevo escenario. Igual que pasaba en Mordor, nada es eterno. Y como en Mordor hubo unos hobbits que entraron y que encontraron la puerta de atrás, pues en nuestro Mordor particular pues tenemos nuestros pequeños hobbits, que son las conexiones a Internet, los sistemas inalámbricos, los dispositivos USB, la tecnología en general. Entonces, una de las primeras preguntas que siempre me hacen es, vale, si no me conecto a Internet, estoy seguro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en todo esto y vamos a mirar un poco hacia atrás porque tendemos a relativizar mucho el tiempo. Y quiero recordar que en 1981, aproximadamente 40 años, o sea, nada, nació el TCP, el Protocolo de Comunicaciones por Internet. Hasta 10 años más tarde, en el 91, no se creó el www o el Internet que conocemos a día de hoy. Es más, en el 92, cuando estábamos aquí con lo de Barcelona y las Olimpiadas, en el mundo había aproximadamente 50 páginas web, no más. Entonces voy a intentar hacer y contar una historia real, que es el primer ciberataque de una infraestructura industrial que está documentado. Creo que es el primero, pero bueno, si alguno sabe alguno anterior, por favor que me lo diga. Y, y tiene que ver con tecnología, ¿vale? En la época de los 70-80, la época llamada la Guerra Fría, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética tenían un pacto de no agresión militar. Pero bueno, por detrás ellos no se tiraban tiros, pero la liaban de otra forma. Entonces, la Unión Soviética, o mejor dicho, el KGB, creó un grupo de espías que le denominaron la línea X, que no eran espías al uso como estamos pensando del 007, sino que eran espías que se iban a dedicar al espionaje industrial y a la tecnología puntera de países de Occidente para ellos no quedarse atrás en esa carrera tecnológica. En 1981, recuerdo, cuando estaban haciendo el protocolo TCP, hubo un espía ruso que se llamaba Vladimir, y no es broma, Vladimir Petrov, cambió de bando, como suele pasar en todas las películas de espías, y toda esa información que él conocía pues se la dio a los franceses. Digamos que les pasó un dossier completito, que es el famoso informe Farwell, que contaba muchas cosas. Entonces, bueno, los franceses, aprovechando una reunión del G7, esa reunión maravillosa que hacen los países más poderosos del mundo, pues el presidente francés, François Mitterrand, de aquellos, como ofrenda de buena voluntad al presidente americano, que era Ronald Reagan, le entregó ese informe. Entonces, en ese informe había, pues aparte del listado de todos los agentes, cosa que era muy curiosa, todos los planes en cursos que tenía preparados la Unión Soviética. Dentro de esos planes en curso, pues había prioridades, y una de ellas era que querían robar un montón de cosas, radares, semiconductores, cosas que le fueran útiles para sus industrias, pero especialmente querían automatizar un gasoducto que era el gasoducto siberiano, que por condiciones bastante evidentes era una zona climatológicamente complicada, y entonces es mejor tener un sistema automático que mandar allí a alguien. Habían analizado varios sistemas, uno sueco, otro canadiense, y el canadiense era el que más les convencía. Entonces, en 1982, Ronald Reagan autorizó una operación, el famoso Plan Waze, y convencieron a los canadienses, bueno, dejó lo de convencieron entre comillas, que se dejaran robar ese sistema de automatización, pero lo tunearon previamente. Entonces, en el verano del 82, cuando aquí en España estábamos con el Mundial de Fútbol, naranjito, y os recuerdo que el Internet que conocemos ahora aún no existía, pues tuvo lugar una explosión de 3 kilotones. Para que os hagáis una idea, es aproximadamente o incluso superior a la bomba que se soltó en Hiroshima.
y que la gente que desconocía lo que estaba pasando pensaba que Rusia estaba haciendo pruebas nucleares. Al final lo que pasó es que el sistema de automatización que los americanos habían tuneado y que los rusos habían robado e instalado para automatizar su sistema, cuando los conductos del gasoducto tenían una sobrepresión, el sistema de control le tenía que decir a las válvulas que se abrieran para liberar esa presión, pero le decían ciérrate. Y además los sistemas de control, para que los operarios no se asustaran, le decía que todo estaba controlado. La presión fue aumentando, aumentando, hasta que definitivamente pues aquello estalló. Si alguno quiere leer más, os dejo por ahí, hay un libro que recoge toda la historia. Esto derivó pues, en la primera gran crisis económica rusa, porque no podía vender combustible a los países que normalmente se lo vendía. Además, tuvo que repatriar a todos los espías, porque si no, bueno, corría sus vidas bastante peligro. Y los tuvieron entretenidos durante un tiempo revisando todo aquello que habían robado, porque al final ya no tenían garantías de que no estuviera tan bien tuneada. Entonces, bueno, la primera lección aprendida que sacamos de esto es que no tener conexión a Internet es distinto de estar seguro. Si tú tienes dependencia tecnológica, tienes riesgos y al final tienes que entender que los entornos industriales tienen mucha dependencia tecnológica, incluso antes de que llegara Internet. En industria se automatizaban los procesos y mucho antes, con lo cual implantar medidas de seguridad en algo que ya está implantado es complicado. Entre las particularidades que nos impiden a la gente de industria el acometer la seguridad están, por un lado, que las redes son muy extensas. Pensad, por ejemplo, en una organización que genera energía eléctrica, y me da igual que sea una hidráulica, una solar, una eólica, desde que tú generas la electricidad hasta que llega al usuario en su casa, que es el consumidor final, todo eso es la red. El nivel de exposición que tienen, si los puntos de fallo son muchísimos. Además, los ciclos de vida son muy largos. En comunicaciones tú sacas un ordenador o sacas un software nuevo y ya estás testeando la versión siguiente. Y en 1, 2, 3 años como mucho ya estás cambiando. En industria no. Tú montas un PLC, un sistema de control y puede estar funcionando 10, 15, 20 años y no se cambia. Además, es que los entornos de industria son completamente distintos a los entornos de IT. En industria las condiciones son muy agresivas. Las plantas industriales suelen tener temperaturas o muy altas o muy bajas, muchísima humedad, partículas en ambiente, con lo cual un equipo de IT o de seguridad IT de la que estamos acostumbrados en este tipo de entornos duraría, la verdad es que bastante poco. Con lo cual se diseñan dispositivos especiales para estos entornos con unas carcasas más robustas o más pequeñitos, con lo cual lo que puedes configurar es mucho más limitado porque el software no es el típico software comercial. Está basado en software comercial, pero es un poco distinto. Es habitual encontrarse pues, como sistema operativo base de estos dispositivos, pues el Windows CE o el Linux RTE o el VWorks tan famoso que se publicó hace unos tiempos recientes por vulnerabilidades. Y además es que tenemos muchos protocolos. A diferencia de IT, donde todo el mundo habla TCP/IP, en industria cada fabricante, cuando empezó a diseñar dispositivos, se creó su propio lenguaje. Entonces, dependiendo de la marca del dispositivo que tú tuvieras en la planta, hablaban unos lenguajes u otros. Entonces, y esto era habitual. Si tú tenías de un fabricante, no pusieras de otro porque no se iban a entender entre ellos. Para que os hagáis una idea, podemos estar hablando de Modbus, que fue pues eso, el protocolo de Schneider que montó en su primer PLC, en el famoso Modicon, al DNP3 de General Electric o al Profibus de Siemens o al Devisnet de Rodwell o el ASI de Omron. Y como este es cada fabricante el suyo. Claro, cuando llegó el TCP, estamos hablando del año 81, cuando ya llevaba un tiempecillo con todo esto, la gente de industria dijo, caray, el TCP nos da muchas más utilidades que nos dan nuestros sistemas de transmisión en canales serie. Podemos conectar más dispositivos, pero claro, tenemos que adaptar esos protocolos al Ethernet. Entonces, al final lo que hicimos fue coger los protocolos con todas las instrucciones de nuestros protocolos y embeberlos en una capa
y de Cernet con un encabezado con IPs y puertos y a las bravas. Entonces, esos protocolos pues, derivaron en otros como fueron el Profinet, el Ethercat o el Modbus TCP. Afortunadamente ahora se están estandarizando el OPC, que es un protocolo que hace un poco de traductor de todos esos múltiples protocolos de la industria para que aguas arriba tú puedas controlar y gestionar multitud de líneas con distintos tipos de fabricantes. Además, por si esto fuera poco, la respuesta en tiempo en industria es crítica, es muy crítica. Tú en IT, bueno, mandas un correo y te permites el lujo de que un correo se analice y tarde un poquillo más en llegar al destinatario, que no pasa nada, pero en industria cuando das una orden tiene que ir en tiempo. Pensad, por ejemplo, en una depuradora de aguas, pues a lo mejor esperar 3 segundos para dar una orden no es crítico, pero si estamos hablando de un proceso químico, a lo mejor esos 3 pasan a un segundo. O si estamos hablando de una línea de transporte, pensad en la típica cinta transportadora en la que van paquetitos, que como en 10 milisegundos no os desorden de arranca o paro, pues a lo mejor el paquete se cae o no llega a donde tiene que llegar. Ya no digo nada envasadoras, que la respuesta es mucho menor, 10 milisegundos, o desborda la botella que estás llenando o no llegas a llenarla, o ya no digo rotativas, que llega a los microsegundos. Entonces, esas soluciones IT de seguridad a la que estamos acostumbrados, pues a veces en OT no siempre funcionan. Si además a esto pues añadimos ese boom tecnológico de los dispositivos IoT que nos hemos llevado a la industria y que obviamente eso es un caramelo, el no tener que cablear toda la planta y poder poner dispositivos inalámbricos, pues esto se complica más. Hay un problema y esto es muy habitual, sobre todo cuando estás en reuniones que hay gente de IT y de OT presente, y, y es que la gente de IT y la gente de OT, su diálogo es escaso. Y me refiero a escaso porque aunque hablan el mismo idioma, normalmente tienen distintos lenguajes, tienen formas distintas de hacer las cosas, prioridades distintas. Entonces, al final, a mí me recuerda mucho una secuencia de una película que, bueno, ahora con los tiempos que corren y que están reponiendo muchas películas en las televisiones, supongo que algunos acordaréis. Es una película de los años 80 que voy a intentar reproducir a ver si funciona. Este es mi espacio y ese es el tuyo. Yo no me meto en el tuyo ni tú en el mío. Tienes que mantener la postura. Otra vez. Pues al final es eso. Y te dice, este es mi espacio y en mi espacio no te metas, o te dice, este es el mío y en mi espacio no te metas. Ponemos en medio un firewall para que no haya pacto de agresión entre los dos entornos y ya hemos solucionado el problema. Al final hay que entender y desde cada una de las partes entender las prioridades y las acciones que tomamos para entender cómo funcionan las cosas. Cuando hablamos de seguridad hablamos de tres pilares, ya se hablaron en charlas anteriores. Hablamos de confidencialidad, es importante que solo acceda a quien debe acceder, es importante la integridad, que esa información o ese transporte de esas órdenes sean las que se han mandado y no las hayan manipulado. Es muy importante la disponibilidad, evidentemente, en tiempo y forma. Y yo creo que hay un pilar del que siempre o a veces nos olvidamos, que es el de la resiliencia. Vale, yo hago mías la frase de un antiguo CEO de Cisco, de Joe Chambers, que decía que él catalogaba a las empresas en 2 grandes grupos, las que habían sido hackeadas y las que no sabían que habían sido hackeadas. Todos sabemos que la ciberseguridad al 100% no existe, y no existe porque hay un eslabón débil en toda la cadena que es el ser humano, que bien por error, omisión o intención derivan problemas. Al final el ser humano es el que diseña y desarrolla, es el que implanta o integra, es el que administra o mantiene. Y hay un usuario final. Ya digo, puede ser por error, omisión, intención, pero siempre hay problemas. Entonces, al final es tanto importante que los sistemas funcionen como que nos sepamos recuperar de esos problemas que vamos a tener. Y como en ciber no hacemos magia, sino que intentamos solucionar cosas, hago mías esas maravillosas palabras de José, el director de CCI, que hacía una analogía un poco deportiva de lo que eran los entornos IT y de los entornos OT. Y él decía que los sistemas IT eran como los esquiadores. El esquiador, cuando empieza a esquiar, lo primero que le enseñan es cómo se tienen que caer, porque al final saben que si esquían se van a caer en algún momento, y entonces te enseñan a cómo caerte para no hacerte daño. En OT no, en OT somos escaladores.
lo primero que te enseñan cuando empiezas escalada es cuántas líneas de vida te tienes que poner, cuántos anclajes tienes que ir asegurando en todo el camino, porque el día que te caigas el daño probablemente sea grande. Entonces, al final, hay que ver desde el punto de vista de cada uno de los entornos cuáles son sus prioridades y cuáles son sus problemáticas para que luego las medidas que se tomen sean las adecuadas. Ya digo, no hacemos magia. Y al igual que pasa ahora con el COVID, en industria tenemos que hacer nuestros test y tenemos que saber cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras vulnerabilidades y a partir de ahí buscar cuál es la mejor vacuna que arregle nuestras dolencias. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas patologías previas, con lo cual los antídotos que tenemos que aplicar son un poquito distintos. Sí es cierto que esto es como muy obvio, pero ¿por dónde empezamos? Y una frase de las que más suelo escuchar es yo no soy objetivo. Esto a mí no me va a pasar, a mí esto no me va a tocar, esto se ve muy lejos. Entonces siempre intentamos, porque las experiencias de otros a veces ayudan. Entonces, bueno, siempre solía poner pues, el típico ejemplo de la cerería alemana que en 2015, a través de un phishing, de un correo de suplantación, consiguió acceder tanto a los sistemas de control y de monitorización de la cerería y al final pues desparramó todo el acero fundido por la planta. Afortunadamente no hubo víctimas, pero los daños económicos fueron cuantiosos. O poco después el sistema de transportes de San Francisco, que bueno, a través de un ransom cifró todo el sistema dispensado de tickets, con lo cual había dos opciones, o no viajas o viajas gratis, con lo cual pues, fin de semana de viajes gratis para todo el mundo y pérdidas económicas para la empresa. O incluso este que es súper chulo, que es Sabela. Sabela es una empresa que se dedica a montar turbinas para generar electricidad aprovechando la energía maremotriz. Meten las turbinas en el fondo del mar, aprovechan las corrientes de agua. Y en la zona del norte de Francia, en la Finisterre francesa, en Moisson, tenían para una pequeña islita estos sistemas para generar electricidad. Bueno, pues el sistema de control de las turbinas era un sistema que usaban con sistemas inalámbricos y sin ningún tipo de cifrado, con lo cual, bueno, alguien se enteró, lo cifró, para poder recuperar tuvieron que sacar las turbinas, que como podéis ver en pantalla no son precisamente pequeñitas, las tuvieron que sacar del agua, reprogramar el sistema, con lo cual un par de días sin suministro eléctrico. Desgraciadamente los incidentes cada vez son más frecuentes. Entonces, bueno, a nosotros nos ponen fácil y sobre todo los medios de comunicación cuando publican estas cosas porque los podemos poner como ejemplo. Hace no mucho, pues la autopista gallega, la del Atlántico, que tiene una autopista de peaje del norte al sur de Galicia, pues sufrió el famoso fraude al CEO y creo que les desbancaron las cuentas del banco. Y bueno, no hace mucho el primer hospital en España pues cayó como víctima de un ransom. Al final dices, jolines, con la que está cayendo y van a por un hospital. Al final esto es negocio. Los delincuentes les da igual el objetivo, ellos lo que necesitan es dinero. Al igual que hay desalmados que por la calle atracan abuelillos para sacarles la cartera, pues en tiempos de crisis un hospital al final saben que es negocio y que van a pagar porque lo necesitan. Así que no es porque seas tú, sino porque al final eres un objetivo más. Ya no digo nada cuando te aparece algo así. El fatídico 12 de mayo de 2017, que a más de uno nos puso en jaque, y que fue muy conocido porque evidentemente algunas tecnológicas salieron a bombo y platillo en los medios de comunicación, pero en esa época no hay que olvidarse de que plantas como las de Renault o Nissan tuvieron que parar producción, Maersk, la de contenedores de puertos, tuvo que parar porque no sabía qué contenedor entraba a qué puerto, Mondelez, la de alimentación, FedEx, la de transporte de paquetitos, el transporte de ferrocarril en Rusia, el equivalente a Renfe, o sea, muchas y muchas más. Entonces, llegados a este punto, claro, todos nos acordamos de Santa Bárbara. Y la pregunta del millón es, ¿y ahora qué hago? Pues lo que puedes hacer es minimizar daños e intentar recuperarte lo antes posible. Nosotros milagros no podemos hacer. Y esto, al igual que con el coronavirus, o nos preparamos antes
o cuando estás in situ y con el problema encima, las cosas se vuelven muy, muy complicadas. En España, en ciberseguridad, se actúa de dos formas. Supongo que en otros países no diferirá mucho de lo que hacemos aquí. Hay organizaciones que entienden que la ciberseguridad es algo prioritario, que lo necesitan integrar como un proceso más dentro de su empresa, con un montón de actividades paralelas, con responsables y con un presupuesto asociado para poder hacer esas actividades. Sí, ya sé que de estas son pocas. Y luego el resto de los mortales. Y entonces el resto de los mortales pues hacen las cosas pues tarde, mal y arrastras. Eh, Cuando hay un incidente, cuando tienen una sanción, porque han incumplido una ley como la LOPD o porque han generado daños a terceros y entonces ya le viene la denuncia encima, porque han sido nombrados operador crítico o en esencial, porque tenemos una normativa en Europa y en España que obliga a proteger nuestras infraestructuras críticas, o porque alguno de nuestros clientes es operador crítico y entonces ahora nos empieza a exigir esos mecanismos de seguridad. Entonces, claro, llegamos a este momento y empiezan los lloros y empiezan los enfados. Esto hay que entenderlo. Las empresas no hacen esto porque sí. Ya sé que estos días estáis súper mega cansados de estadísticas, de datos, pero es que es la única forma de entender esto. En España el Ministerio de Trabajo saca cada trimestre datos estadísticos. No puedo sacarlos de abril porque aún no salieron, así que cogí los de enero, pero no creo que haya mucha diferencia. Al final en España el 0,2% de las empresas son empresas de más de 250 trabajadores. Y un 0,9 están entre ese ratio de 50 y 249. Es decir, solo el 1,1% de las empresas son medianas o grandes. Todo lo demás, el 98,9% son pequeñas empresas que no llegan a los 50 trabajadores. En una empresa de ese tamaño existen las chicas y los chicos para todo, que igual te montan la impresora, te crean usuarios en el dominio y con un poco de suerte hasta te meten una regla en el firewall si lo tienes. Y si no, sueles recurrir al informático de toda la vida, que bastante hace con hacer lo poco que sabe y puede. Entonces, es complicado. Y cuando te encuentras en esta situación, yo entiendo que como una pequeña empresa es complicado el abordar la ciberseguridad. Y yo cuando me preguntan siempre digo lo mismo, recurro a un profesional. No todos tenemos que saber de todo y en seguridad esto también aplica. O sea, no todos tenemos por qué saber de todo. En ciberseguridad hay grupos de diferente casuística y sector y con conocimientos distintos. Y al igual que cuando yo compro un coche que lo quiero tener en condiciones y le quiero hacer un mantenimiento, tiene un problema, lo llevo al taller y no todos los talleres son iguales porque irás al taller de electricidad o al de chapa o al de mecánica en función de la dolencia que tenga tu coche. En ciberseguridad pasa lo mismo. Cuando tú necesitas un auditor, pues, si necesitas en una industria un auditor, pues a lo mejor recurrir a un auditor que sea muy bueno pero que sea de IT no es la mejor política. Porque si tú lo metes en una planta industrial, el mejor símil que encuentro es el del elefante en una cacharrería. No todas las herramientas de ciberseguridad y de repente IT valen en una planta de industria. Tú lanzas algunas herramientas como un simple PIN o un Nmap y puedes llevar los dispositivos a estados no esperados o a paradas de proceso. Con lo cual recurre a alguien que sepa de lo que está hablando y lo que está haciendo. Igual que no vale lo mismo una solución de IT en una solución OT. Al final hay gente que se gasta un montón de dinero en soluciones IT que al final las montan en una planta y, como digo yo, pues es un pisapapeles un poco grande y caro que has puesto ahí porque no lo utilizas para nada. Entonces, recurre a profesionales que entiendan cómo funciona un proceso industrial. Para que os hagáis una idea muy, muy sencillita, para los que no conozcan un proceso industrial, me baso en el estándar de automatización, en la ISA 95, que luego con la evolución de 2.0, 3.0, 4.0 pasó al ISA 99 y es la base que tenemos del estándar de la norma IEC 62443, que nos separa todo eso que tenemos en una planta en distintos niveles. La parte más baja es la parte de campo, la parte de industria de instrumentación. Ahí lo que vamos a tener son dispositivos de entrada o salida. Entrada porque nos van a dar información, un sensor, un pulsador, o de salida, una válvula, un motor. Al final estos dispositivos reciben o emiten señales eléctricas, ¿vale? Pulsos eléctricos, analógicos o digitales.
¿Quiénes son los que van a controlar esos dispositivos? Pues el siguiente nivel de la cadena, que son los controladores, esos famosos PLCs o DCS del sistema industrial. ¿Cómo comunicamos ambos? Pues por puerto serie o cableado eléctrico de toda la vida o periferia distribuida. No hay más. Claro, meter soluciones IT por aquí pues no es muy sencillo y aparte que no va a funcionar. A partir de ahí, como en una planta tendrás muchos dispositivos de control, muchas líneas distintas que hay que controlar y que no vas a estar en todos lados, pues tienes un sistema que los controla a todos, ¿vale? El famoso sistema SCADA, los paneles de monitorización, que a través de los distintos protocolos que fuimos viendo antes se conectan con esos dispositivos que hay abajo. La tecnología y la digitalización ha llevado a integrar distintos sistemas de los típicamente IT, pues, que son más para gestión de producción y control de lo que es la producción de la planta, como pueden ser un MES, un ERP, pero que ya son dispositivos de IT de toda la vida. Son servidores donde almacenas información y tienes bases de datos de históricos o estadísticas o aplicaciones y que se conectan por el TCP de toda la vida. El problema es que todo esto ha evolucionado, el TCP lo hemos metido en toda la línea y toda la cadena de producción y ya no digo nada de los sistemas inalámbricos. Entonces volvemos a la siguiente pregunta de ¿qué hago? Yo siempre lo digo, lo primero que tienes que hacer y lo primero que me han enseñado para solucionar un problema es asumir que tienes un problema y hay que diagnosticarlo. Para eso te tienes que hacer una auditoría. Ya sé que eso parece una escalera muy angosta que nunca tiene fin y que nunca voy a dar salvado, pero al final es mucho más fácil que todo esto. Con una auditoría lo que vas a conseguir es saber en qué punto estás, analizar cuáles son tus activos prioritarios y qué riesgos se están asumiendo, cuáles son tus prioridades para el negocio y a partir de ahí intentar buscar tu punto más óptimo de seguridad y cómo vamos a alcanzarlo. Vamos a priorizarlo por fases y montamos una estrategia, el famoso plan de ciberseguridad de la empresa. Cuando alguien te lo explica y alguien te acompaña en todo este proceso, esa escalera tan angosta que veíamos al principio, pues al final se convierte en algo tal que así. Pues una escalera mecánica súper fácil de llevar, en el que te va a dar un punto de salida en el que vas a partir, que es tu base, una meta a la que vas a alcanzar, que es el nivel óptimo de ciberseguridad. Ya digo, ciberseguridad al 100% no existe, pero por lo menos donde vas a tener todo más o menos controlado y te va a dar todos esos pasitos intermedios y fáciles de alcanzar que vas a ir haciendo de forma priorizada para alcanzar tu meta. ¿Soluciones que puedes tomar en ciberseguridad? Yo siempre lo digo, la básica, la seguridad por diseño. La formación es básica, es prioritaria. Los que diseñan y automatizan los sistemas son industriales. Señores, no podemos pedir un diseño seguro si la gente que estudia industriales no aprende ciberseguridad. Y a día de hoy en las escuelas de industriales no se aprende ciberseguridad. Esta semana, el martes, día 7, el Consejo de Ministros aprobó por fin un nuevo grado superior de FP, de tecnologías, de la operación y de la digitalización y el mantenimiento industrial. Vale, es el primer pasito, pero falta mucho más. La industria no es solo eso, hay que avanzar muchísimo más. Hay que segmentar, ya no vale poner el firewall entre IT y OT y búscate la vida. Al final sabemos que vamos a tener problemas. Segmenta tu red para que los problemas estén acotados y cuando pase algo los daños sean los mínimos posibles. Fortifica bien tu red por esas capas, por esos segmentos. Establece políticas. Las políticas y los procedimientos sí que impliquen a todos, a IT y a OT. Es imprescindible tener comités de seguridad en la empresa en las que todo el mundo pueda aportar. Obviamente, y no quiero olvidar la formación y la concienciación. Al final, detrás de todo están los seres humanos, están las personas. El ser humano solo aprende por repetición, unos por más y otros por menos. Por eso se hacen los simulacros de incendios. La probabilidad de tener un incendio es baja, pero hay que hacer simulacros, porque si no, el día que te ves en un incendio no sabes cómo reaccionar. Pues en seguridad pasa lo mismo. Hay que formar y reformar y concienciar y evangelizar a todo el mundo, porque si no, esto no va a funcionar en la vida. Y como creo que ya me estoy pasando un poquillo de tiempo, solo quiero primero agradecer a la organización el permitirme aportar mi pequeñito grano de arena a esta situación, animaros a todos a que colaboréis y sigáis colaborando con la causa, porque yo creo que es lo poco que podemos o mucho que podemos hacer, y que si enviáis un donativo a Cruz Roja, acordaros de enviarnos el justificante al correo que está en pantalla, info@coronacom.com, para que todos lo podamos computar.
Y por favor, y esto sí que es mi pequeña aportación, quiero agradecer, reconocer y dar visibilidad a los grandes olvidados de esta situación, a todos esos administradores de sistemas y redes que con su trabajo diario, pero especialmente estas semanas, han permitido que mucha gente pueda teletrabajar, a todos los Blue Team, a todas esas personas que impiden que los delincuentes sigan campando a sus anchas por la red, a los técnicos de las operadoras de comunicaciones que permiten que la gente siga navegando, viendo la tele, contactando con sus familiares o simplemente enviando una tontería por WhatsApp. Y especialmente a todo el personal de mantenimiento que permite que estos días especialmente, aunque lo hacen siempre, las infraestructuras de base tecnológica sigan funcionando. Y me refiero a los hospitales y a los servicios esenciales, porque sin ellos eso no sería posible. Así que por mi parte, poco más. Y si hay alguna pregunta, pues encantada. Bueno, estoy viendo las preguntillas por el chat porque no he estado pendiente y acabo de ver la última que me dicen que para cuándo la Bitcoin, para cuando podamos y nos dejen. Estudios específicos para estudiar. A ver, primero, para meterte en ciberseguridad industrial, primero tienes que conocer muy bien la industria, con lo cual primero te animo a que aprendas todo lo que tenga que ver con sistemas industriales. A partir de ahí, ciberseguridad aplicada a la industria. Desde el Centro de Ciberseguridad tenemos una escuela de formación. Yo os animo a que vayáis a la página web y veáis todas las actividades y todas las formaciones que planteamos, que además algunas se pueden hacer online, con lo cual puedes desde cualquier sitio acceder a ellas y que te ayudamos a esos primeros pasos de aprendizaje y de formación para que este mundo al final es un poco complicado. Así que estudiar mucho y aprender mucho. Por aquí algunos dicen que las empresas son demasiado pequeñas y no tienen para pagar expertos. Bueno, cuando tienen un problema, el dinero te puedo asegurar que sale de debajo de las piedras. Cuando tu negocio se paraliza y de repente te das cuenta que o empiezas a funcionar o tus clientes te van a empezar a demandar porque no puedes entregar en plazo las cosas o porque estás incumpliendo determinados contratos, al final el dinero sale debajo de las piedras, entonces, y es mucho más caro. Entonces, al final es como todo. No puedes esperar a ir al médico cuando te encuentras mal. Haz mantenimiento preventivo, vete antes, hazte revisiones periódicas. Pues en ciberseguridad es lo mismo. Empieza a hacer cositas. Yo no digo que lo abordes todo de golpe. Y en una pequeña empresa, al final, las actividades que hay que hacer y los mecanismos que tienes que abordar no son muchos, pero que los puedes ir haciendo poquito a poco y con calma y con tiempo, y no cuando tienes un incidente que todo el mundo está desbordado y que no das para más. La verdad es que hacer símiles con la situación sanitaria que tenemos ahora se me está haciendo un poco fácil. A nivel de PLCs Siemens, comparados con el resto en seguridad, con el mito de que son seguros, ¿tú qué opinas? Bueno, como buena gallega, depende. Tenéis que tener en cuenta lo que os decía antes. Los ciclos de vida en industria son muy altos. Entonces, si tú tienes montado un PLC de hace muchísimos años, evidentemente va a ser mucho más vulnerable que un PC de los actuales. Afortunadamente, todos los sistemas se van actualizando y van mejorando ese nivel de seguridad y van mejorando esos mecanismos de seguridad que tú puedes implementar. Pero en una pequeña empresa que se ha montado una línea de producción que le ha costado una millonada y que sigue produciendo, porque sigue produciendo, no se va a permitir el lujo de gastar un montón de dinero para actualizarla. Entonces, tendrás que buscar otros mecanismos. Al final, es como siempre, tú tienes que ver cuáles son tus precedentes, en qué punto estás, porque a lo mejor las soluciones que puedes tomar son otras y puedes seguir utilizando la misma tecnología que está funcionando muy bien, pero utilizando otros mecanismos de seguridad que protejan esos dispositivos. Personas de otros países tituladas a otras áreas, como por ejemplo programación, pueden pertenecer a este mundo de OT. ¿Qué certificaciones? Sí, vamos. Yo he tenido compañeros en industria de todos los ámbitos y de los más variopintos, extraños a veces. Al final lo único que tienes que tener es ganas de aprender, y si no, que me lo digan a mí, que soy industrial y trabajo en ciberseguridad. Yo creo que al final, y afortunadamente en los tiempos que vivimos, tenemos una herramienta maravillosa que es Internet, donde hay muchísima información y de donde puedes sacar muchísimas cosas. Ya digo, iniciativas como la del Centro de Ciberseguridad Industrial, que tiene una escuela de formación, con cursos, con talleres e incluso con un máster online, te pueden ayudar a orientarte un poquito. Y la verdad es que la gente de programación que tiene esa visión un poco particular y que facilita el trabajo, nunca están de más.
¿Qué tal, Belén? Bien. Pues, No sé si hay algo más y si no, pues que el siguiente empiece. pues muchas gracias por esta charla. Gracias a vosotros y sobre todo a los que estáis detrás con la organización, que sé que son días complicados. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente, venga, chao. Adiós.